podemos decir que el sí es emocionante, el no es deprimente. Con las palabras correctas en el orden correcto puedes convertir tu vida profesional, personal, en una obra maestra, o no, obviamente. Las palabras pueden cambiar la realidad, tu discurso interior, la percepción de las personas que se relacionan contigo. Por supuesto, no solo las palabras son importantes, también hay elementos como el lenguaje no verbal, el tono de la voz, el contexto, así que hay varios elementos, pero en este vídeo nos vamos a centrar en las palabras. Simplemente cada palabra que pronuncies, pienses, leas, escribas, enciende unas bombillas en el cerebro que a su vez producen una serie de reacciones neurofisiológicas e incluso influyen en hormonas que pueden ser útiles o menos útiles para el propósito comunicativo que tengamos. Para resumirlo, las buenas palabras producen neurotransmisores y hormonas útiles, mientras las palabras menos buenas que nos digamos o que digamos a los demás producen sustancias menos útiles para el contexto. Un concepto útil para nuestro propósito es el framing o la teoría del encuadre. El framing es la capacidad de presentar información. El marco, de hecho, es la estructura lingüística básica que comprende una serie de ideas. Se hablará del framing a finales del vídeo. A ver cómo podemos explicarlo. Cada palabra contiene ideas que se comprenden, por ejemplo, en las palabras son, si digo elefante, todo el mundo sabe lo que es un elefante, no hace falta que se explique lo que es un elefante si estamos hablando en castellano y con una cultura parecida a la nuestra. 4 patas, una trompa, orejas, dónde vive, qué come. Por ejemplo, si digo, ayer fui al zoológico y me impresionó cómo usan la trompa, eso damos por sentado que estoy hablando de elefante. Así que la palabra trompa define la palabra elefante. Se encienden bombillas que nos llevan a la palabra elefante. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que se elijan porque transmiten una idea consigo. Y eso es fundamental para pasar al segundo tema, al siguiente tema. Hay 2 reglas muy importantes. La primera es que cuando evocas un marco, lo estás reforzando. Cuanto más se hable de algo, más esa cosa se vuelve verdadera, viva, presente en tu cerebro. Eso pasa a diario con nuestras convicciones, nuestras creencias. La segunda regla, igual de importante, casi paradójica, pero si lo pensamos así, ahora lo vamos a ver, es que cuanto más niegues un marco, también lo refuerzas. El ejemplo típico es no pienses en una rosa azul o un elefante rosa. Cuanto más intentes no pensar en esta bendita rosa azul o el elefante rosa, más lo vas a pensar, porque es así, porque nuestro cerebro no distingue, no entiende las negaciones. Así que, para resumirlo, negar un concepto de todas formas produce su presencia. Entonces, cuando le dices a alguien disculpa si te molesto, por ejemplo, generas en su cerebro una serie de imágenes que lo alejan de ti porque ya has puesto la palabra molestia y también disculpa, o sea, estás poniendo 2 barreras en 4 palabras, ya hay 2 palabras negativas que ponen barreras. Otro ejemplo es cuando nos decimos a nosotros trato de hacer eso, lo intento. El verbo tratar, intentar, robar, buscar o esperar, molestar, disculpa, ya lo hemos dicho, encienden bombillas negativas que nos alejan del resultado que deseemos lograr.
Eso vale tanto para el discurso interior como para el discurso exterior, si estamos hablando con alguien, con un interlocutor. Se encienden unas señales de alarma, de alerta, que hacen que tu comunicación, tu solicitud, sea muy poco efectiva. De igual manera, cuando hablamos y empezamos una frase y tendemos a decir, por ejemplo, nada, no, poco, mal, es una tendencia muy típica, ¿no? Acabo de decirlo. Empezar un discurso diciendo, no, nada, ya, no, nada, le estás quitando importancia a lo que estás diciendo. No hay mucho más que hablar, ¿no? Podemos decir que el sí es emocionante, el no es deprimente. ¿Cuántas veces te dicen o dices, si tengo que ser sincero, significa que hasta ahora me has mentido? O el no te preocupes. Cuando a mí me dicen no te preocupes, se me encienden bombillas y alarmas. Voy a preocuparme por algo. Aún no sé el por qué, pero sí que hay que preocuparse. Estas palabras se llaman destructores de credibilidad. Son palabras o frases que, bueno, aunque digas de buena fe, porque estás acostumbrado a decirlas, destruyen la credibilidad ante los ojos y oídos de los demás. Muchas veces incluso hablar por hipérbole o por metáforas puede ser muy nocivo. Por ejemplo, la respuesta a ¿cómo estás? Estoy destruido, molido. Eso no ayuda a que nos encontremos mejor. Os invito a que vayáis reflexionando cuántas veces un día en el que os convenzcáis de que estáis mal va a mejorar. Yo creo que muy pocas. A mí, casi siempre. Un día que empiezo molido mentalmente o me convenzco de que lo estoy, voy a mantener este personaje durante todo el día hasta que no me acueste por la noche. Hay otras cosas muy interesantes que están muy relacionadas con nuestros idiomas y me hace gracia porque están relacionadas iguales casi tanto en español como por ejemplo en italiano. Todo lo que es derecho es algo positivo, lo izquierdo es negativo. Obviamente no hablo de política en este caso, pero mira, mano derecha, braccio destro en italiano. He tenido un siniestro, un sueño siniestro, un accidente, es algo negativo. Y en italiano también. Conceptos relacionados con luz son positivos, los conceptos relacionados con la oscuridad negativos. Bien y mal, obviamente lo positivo es positivo, lo negativo es negativo, alto es positivo, bajo es negativo. Son palabras que realmente desencadenan reacciones y choques en nuestro cerebro. Hablamos antes de la teoría del encuadre, que también conocida como teoría del marco. Es una teoría de la comunicación y psicología social que se centra en cómo las palabras, imágenes y otros elementos de un mensaje influyen en la forma en la que las personas lo perciben y procesan. En resumen, se refiere a la forma en la que se presenta un mensaje, como dijimos antes, en lugar del contenido real. Y es algo que muchas veces los políticos usan, eso de la teoría del encuadre, para persuadir a los electores y hablar mal de los competidores durante, por ejemplo, las campañas electorales. Cuando lo usan, por ejemplo, cuando hablan solo de cosas negativas, de números negativos, cerrando la comunicación solo a un aspecto. Imaginemos que un político haga todo perfecto y luego una política exterior muy mal. Ellos se centran solo en ese enfoque, en ese encuadre. Encuadran solo la parte negativa. Y eso nos puede ser muy útil para gestionar equipos o en nuestro trabajo diario. Lo que dije antes, súper útil cuando escribimos correos, por ejemplo. Evitemos palabras negativas. Vayamos a ser mucho más resumidos, sintéticos y con afirmaciones positivas. Quitemos los nos, porque eso nos alejan del resultado. O muletillas como perdona la molestia, te estoy molestando, te quito poco tiempo. Y cuidado, eso no significa que yo lo haga bien. Muchas veces me equivoco yo también, Lo dicho, en tema de gestión de equipos, por ejemplo, en lugar de decir no estamos alcanzando nuestros objetivos, debemos trabajar más duro, algo muy típico y que nos decimos a nosotros mismos muchas veces y mucho peor cuando nos lo dicen desde arriba,
se puede reformular en algo más positivo, como por ejemplo, si trabajamos juntos de manera enfocada, disciplinada, más eficiente, podemos alcanzar nuestros objetivos, alcanzar el éxito como equipo. De esta manera se enfoca en el potencial de éxito y en la capacidad del equipo y se quita del medio de la ecuación el problema que estamos teniendo. O si un compañero o alguien nos dice lo he intentado pero no puedo hacerlo, es muy difícil, se puede contestar, se puede dar la famosa vuelta a la tortilla diciendo sí, es verdad, dos palabras positivas. Eso no es fácil. Hemos quitado difícil, hemos puesto fácil, hemos dado un enfoque más positivo a nuestra comunicación. Espero os haya gustado este vídeo porque a mí estos temas me encantan y si os gustan, bueno, escribid no sé dónde para tener más vídeos, para producir más contenido. Chao.